Es verdaderamente un gusto por estar acá. Mis compañeros saben que, bueno, tuve que hacer un viaje de 550 kilómetros para poder llegar. Salimos con lluvia y estar todos juntos, reunirnos, encontrarnos es algo realmente maravilloso. Tengo para hoy un poema nuevo. Ni siquiera sé si está concluso todavía, pero bueno, venía escribiendo esto por el camino y me gustaría mucho poder compartir con ustedes. Ni siquiera tiene título aún, así que sepan disculpar. Hay muchas formas de viajar: por tierra, por aire o por agua. Yo prefiero volar en un avión de papel, sin equipaje y sin más combustible que tinta en la mano. La ruta favorita será siempre la imaginación, para poder vencer las barreras del tiempo. Puedo volar sobre el Paraná y contemplar las coníferas de sus orillas. Puedo ver un poco más arriba unas vacas pastando cerca de un humilde rancho. Un rancho de madera donde un labriego, machete en mano, camina entre las hileras de mandiocales. Los surcos rojos, entre piedrales y los yuyales, aún conservan las huellas de los pasos de las cuperas. Mujeres de hierro y corazón gigante que con grandes canastas cruzaban los campos pisando las carchas. Cruzaban el río en precarias canoas, buscando cambiar sus yuyos por oro y traer esperanza y alimento a los suyos. Sus manos y pies no conocían cansancio, al igual que el pionero que desafiaba los montes con carretas o arados, forjando un sueño. Como si fuera Macondo, los Buendía eran Brites, Cabañas, Lescano o Acosta. Ña Ernesta era esa misma que guardaba trozos de sopa para don Tomás de los cumpleaños. Ña Fabiana era la experta en ventas que no hablaba español. Todas ellas, todos ellos, construyeron un pueblo, una identidad. Y así aterriza mi vuelo. Abro los ojos, abrazo a mi madre y la mirada lejana en el horizonte le sonríe a esa gente que ya no está. Muchas gracias.